Comencemos. Bueno, darle las bienvenidas a David Pavón Cuellar. Lo presento rápidamente. David es psicólogo, psicoanalista, filósofo mexicano de una muy rica producción que se nutre del psicoanálisis, del marxismo, la psicología crítica, el análisis de discurso, entiendo también las ciencias políticas y ahora, o ya hace un buen tiempo, los estudios de coloniales. Por mencionar algunos de los tantos libros que tiene, yo conté más de 10, pero bueno, David podrá, en todo caso, si tiene la precisión. Algunos libros de él, 2022, sobre el vacío, puentes entre marxismo y psicoanálisis, del 2021, Psicoanálisis y Revolución, Psicología Crítica para Movimientos de Liberación. También está De la pulsión de muerte a la represión de Estado, Marxismo y Psicoanálisis ante la violencia estructural del capitalismo, y Elementos políticos de marxismo lacaniano, apenas para citar algunas de sus obras. También es doctor en psicología por la Universidad de Santiago de Compostela y doctor en filosofía por la Universidad de Rouen. Estudió y enseñó en el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París 8, actualmente profesor de filosofía y psicología en la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Dirige la revista Teoría y Crítica de Psicología y es editor asociado de la revista Psychology and Politics International. Nos conocimos con David el año pasado, en el Congreso de Psicoanálisis y de Colonialidad que se realizó en Belo Horizonte. Conversamos un poquito y le cursé la invitación, que hay que decir aceptó gustosamente, por lo que le estoy muy agradecido y bueno, muy ansioso, así como todos nosotros, de poder escucharlo y conversar con él. Así que bueno, es un gran gusto para nosotros que él haya dedicado un poco de su tiempo a conversar con nosotros. Así que muchas gracias, David, y cuando quieras puedes comenzar. Gracias a ti, Martín. Quiero comenzar por agradecer a Martín la invitación a estar aquí con ustedes. Gracias también al colectivo por el tiempo que me van a dedicar escuchándome. El- Como dije en un principio, voy a hablar en español. Les pido disculpas, por eso me gustaría poder exponer en portugués, pero no soy capaz. Luego, al momento de las preguntas, de la discusión, de los comentarios, no duden en hacerlos en portugués. Creo poder comprender y si no comprendo algo, ya les preguntaré. Mi idea es hablar durante una hora aproximadamente, siguiendo las indicaciones de Martín. Preparé algo bastante estructurado. Voy a complementar lectura con algunos comentarios al margen. Y bueno, al final espero sus opiniones y preguntas. El título que le propuse a Martín, como saben, es El inconsciente del psicoanálisis interpelado por la conciencia de la colonialidad. Estamos acostumbrados a que sea el psicoanálisis el que interpele, el que inquiera, escuche, interprete, sospeche, cuestione y emplace a responder, explicarse, justificarse, defenderse, rendir cuentas. Lo habitual es que sea la interpelación freudiana la que ponga en su mira, a veces en el banquillo de los acusados, todo lo demás en la cultura humana. Prácticamente no hay manifestación cultural que no haya sido interpelada por la sensibilidad psicoanalítica. Freud y sus seguidores han dirigido su interpelación a la política, la ciencia, el arte, la religión, la moral e incluso el amor.
No parece haber aquí nada sagrado, como se ha reiterado varias veces, resaltándose el aspecto irrespetuoso, irreverente, sacrílego, escéptico del psicoanálisis. La desconfiada escucha psicoanalítica recela pulsiones sexuales en los sentimientos amorosos más puros, goces inefables en los arcanos misterios de la religión y en los principios más estrictos de la moralidad, una sexualidad sublimada en lo sublime del arte, angustia y racionalizaciones en la serena racionalidad científica, rivalidad y destructividad en los ideales políticos aparentemente más elevados. En realidad, además de interpelarlo todo, además de ser interpelante con todo, el psicoanálisis puede ser y ha sido ya interpelado. Hay primeramente interpelaciones de la doctrina freudiana en perspectivas epistemológicas propias de la modernidad, como la empirista, observacional, experimental e hipotético-deductiva, la positivista cientificista y la racionalista crítica popperiana. Desde estas perspectivas, se les ha exigido a los seguidores de Freud que demuestren de forma empírica, positiva y racional que los conceptos de su maestro corresponden a una realidad objetiva directamente observable, medible y racionalizable, cuando la definición misma de conceptos como los del inconsciente y las pulsiones excluye la correspondencia con una realidad objetiva directamente observable, medible y racionalizable. Cuando la vieja ciencia moderna se vuelve hacia el psicoanálisis para interpelarlo, sus interpelaciones carecen de sentido y no solo de autoridad y credibilidad para el psicoanálisis. Digamos que el psicoanálisis ya descalificó o creyó descalificar por adelantado a quienes lo interpelan desde el empirismo, el positivismo y el racionalismo. Al menos ya los interpeló y podría seguir interpelándolos. Podría continuar emplazándolos a demostrar lo indemostrable, requiriéndoles que prueben que sus interpelaciones son algo más que simples negaciones defensivas, algo más que simples reacciones angustiadas contra el descubrimiento freudiano, algo más que racionalizaciones de lo que angustia en lo descubierto por Freud. Es verdad que el psicoanálisis ha recibido interpelaciones más convincentes que las de la ciencia moderna empirista, positivista y racionalista. Estoy pensando en las interpelaciones políticas, específicamente las provenientes de la tradición marxista, como aquellas que han cuestionado la doctrina freudiana por sus posibles connivencias con el capitalismo. Tales connivencias se delatarían, por ejemplo, en la concepción burguesa del protagonista del complejo de Edipo, el niño que desea poseer a su madre y que por ello agrede al padre y compite con él. Este niño posesivo, agresivo y competitivo tiene así los rasgos característicos, la posesividad, la agresividad y la competitividad de un perfecto burgués, del mejor empresario, del sujeto ideal promovido por el capitalismo. El diseño del aspecto burgués de la teoría psicoanalítica, tal como se enuncia en la interpelación clásica marxista, es algo definitivamente más difícil de invalidar o desestimar que la sospecha de inadecuación con la realidad que aparece en la interpelación empirista, positivista y racionalista crítica. Esta sospecha de inadecuación, a diferencia de sospechas como las del marxismo, permanece atrapada en un concepto realista de la verdad que resulta inaplicable al psicoanálisis. Me refiero al concepto clásico de la verdad como adequatio res o rei et intellectus, como adecuación de la realidad y del intelecto. Adecuación que el psicoanálisis es emplazado a demostrar, pero que no podría nunca demostrar, no por una deficiencia epistemológica, sino simplemente porque su concepto de verdad es completamente diferente. El concepto de verdad del psicoanálisis no es exactamente el de una
adecuación o correspondencia con la realidad. Es más bien el de aquello que los griegos denominaban aletheia y que Martin Heidegger consideraba olvidado en la filosofía moderna. Es una revelación de la verdad, revelación indisociable de la verdad que se revela, revelación de la verdad por sí misma, con su propia realidad, una realidad sustancialmente diferente de lo que asumimos consensuadamente como realidad. En la realidad, yo puedo ser un maestro cisgénero mexicano, pero de pronto sueño con que soy Marcely Morena, la bailarina transgénero brasileña. Mi sueño no se adecua o no corresponde a lo que soy aquí frente a ustedes. Por consiguiente, mi sueño es falso o inexacto si lo juzgamos con el concepto realista de la verdad como adecuación o correspondencia con la realidad. Sin embargo, aunque no corresponda con la realidad en la que vivo, mi sueño de ser Marcely Morena es verdadero para el psicoanálisis, con su noción de verdad como revelación, porque seguramente está revelando algo en la otra escena de la realidad inconsciente propia del deseo y de mis fantasías. La otra escena podría ser, por ejemplo, el interior de un closet del que yo no me atrevo a salir. Tal vez en el interior de este closet de mi deseo y de mis fantasías, yo sea más una bailarina transgénero brasileña que un profesor cisgénero mexicano. Si así fuera, entonces soñar que soy un aburrido profesor cisgénero mexicano, que es lo que soy en la realidad consensuada como tal, sería menos verdadero que soñar que soy una fascinante bailarina brasileña de samba en el carnaval, ya que esto sería lo que mejor enunciaría la verdad inconsciente de mi deseo y de mis fantasías. La verdad como aletheia, la verdad como revelación, opera no solo en los sueños, síntomas, lapsus y otros actos fallidos, sino en la teoría misma de Freud. La horda primitiva de Tótem y Tabú fue reconocida por el mismo Freud en su Psicología de las Masas y Análisis del Yo como un mito verdadero, es decir, como una ficción con valor de verdad, situándose aquí la verdad, como diría Lacan, en una estructura de ficción, tal como sucede en el sueño y en las demás formaciones del inconsciente. Así como estas formaciones revelan verdades que no se adecúan a la realidad consensuada como tal, de igual modo las formaciones teóricas de Freud no corresponden forzosamente a esta realidad, que por ende no cumplen con el concepto realista de verdad que reina en el empirismo, el positivismo y el racionalismo crítico popperiano. No es con el concepto realista de verdad con el que interpelaremos verdaderamente al psicoanálisis. Ni Freud ni sus herederos deberían sentirse interpelados cuando se les exhorta de modo retador e insistente a que demuestren que sus ideas corresponden a la realidad consensuada como tal, la realidad objetiva, directamente observable, medible y racionalizable. Semejante interpelación, reiterémoslo, no debería ni siquiera tocar y afectar al psicoanálisis, ya que la discrepancia de lo inconsciente con respecto a la realidad consensuada está precisamente en el fundamento de las ideas freudianas. Si queremos interpretar al psicoanálisis, tendremos que hacerlo con el otro concepto de verdad, el de la verdad como aletheia, como revelación, que es el concepto de verdad que opera en la crítica marxista de la ideología y de la economía política. Dicho sea de paso, que Marx tenía muy claro este concepto de verdad en uno de sus textos de juventud, en uno de los artículos en la Gaceta Renana, donde critica una iniciativa del Parlamento de la región del Rin para censurar la prensa amarillista. Vemos a Marx defendiendo la prensa amarillista por considerar que decía verdades que solo podían decirse a través de la mentira, a través de mentiras reveladoras. Y usa esta expresión maravillosa, Marx, al decirnos que esos cuentos
esos periódicos, perdón, cuentan cuentos verdaderos que nos hacen pensar, evidentemente, en los mitos científicos de Freud. En la crítica de la ideología y de la economía política, lo que va a criticar Marx lo va a hacer siempre desde un punto de vista asociado con esta concepción de la verdad, como intentaré mostrarlo ahora. Para Marx, el problema de una configuración económica o ideológica no es que no corresponda con la realidad, sino que tiene su propia realidad perteneciente a otra escena que no puede conocerse de modo empírico, positivo y racional, ya que se disimula, se mistifica y se revela solo de modo sintomático, cifrado y oscuro, negativo e irracional. Esta realidad paralela es la del sistema capitalista, que solo puede revelarse en sus manifestaciones sintomáticas, económicas e ideológicas a través de una lectura sintomal, como la llama Luis Althusser. Lectura sintomal que es la que nos permite desentrañar al sujeto burgués posesivo, agresivo y competitivo en el niño del complejo de Edipo. Si la crítica marxista sí puede interpelar efectivamente a la perspectiva psicoanalítica, es porque procede con su mismo concepto de verdad como aletheia, como revelación de lo invisible a simple vista, como diría Althusser. La interpelación marxista, en efecto, le revela al psicoanálisis una realidad que no ve, la del capitalismo con su modo burgués de subjetivación, en lugar de limitarse a mostrar algo que todos vemos, la realidad consensuada, como en la interpelación empirista, positivista y racionalista. Esta inofensiva interpelación empirista, positivista y racionalista emplaza a los psicoanalistas a demostrar que sus ideas reflejan la realidad que todos conocemos, como si no fueran ideas tan interesantes precisamente porque no reflejan tal realidad. En cambio, la interpelación marxista le requiere al psicoanálisis que se explique ante lo que le revela, que lo considere, que deje de cerrar los ojos ante los hilos invisibles que unen, por ejemplo, el inconsciente con el capitalismo. La interpelación marxista no es la única guiada por el concepto de verdad como aletheia. El mismo concepto de la verdad como revelación orienta otros ejercicios interpelantes que apuntan también a otra escena diferente de la evidente, consciente, compartida, consensuada como realidad. Es el caso de la interpelación freudiana, la cual, interpelando frecuentemente a los marxistas, los ha cuestionado por soslayar la otra escena del inconsciente y de lo fantasmático, del deseo y la pulsión en el análisis del sistema capitalista. En ese marxismo interpelado por el psicoanálisis, como en el del psicoanálisis interpelado por el marxismo, la interpelación es efectiva, pues le revela de pronto al interpelado algo determinante que no ha considerado. Además de las críticas interpelantes marxista y freudiana, otras interpelaciones que invocan la verdad como aletheia son la feminista y la que ahora más nos interesa, la decolonial, poscolonial y anticolonial. Esas interpelaciones remiten a otra escena que la evidente de la realidad consensuada, en un caso la escena patriarcal y en el otro caso la colonial y neocolonial. Es por apuntar a esa otra escena que tales críticas interpelantes, como lo dirían Gaston Bachelard y Luis Althusser, efectúan una ruptura epistemológica en relación con el conocimiento empírico, positivo y racional de la realidad objetiva directamente observable, medida y racionalizable en la que se basaban las otras críticas a las que me referí en un principio. Necesitamos romper epistemológicamente con la experiencia inmediata de la realidad consensuada para conocer lo que esta realidad oculta como una pantalla imaginaria. Lo que la realidad consensuada oculta de este modo es lo que no tiene cabida en ella, porque la constituye por dentro, en la otra escena, que es la escena del inconsciente, pero también la escena de la cultura y de la historia, y por ello también en este momento histórico, la escena de la estructura capitalista, patriarcal
y colonial en la que se gesta la realidad. El producto disimula su producción entendida como acción estructural, como estructuración, así como también disimula la gente de la estructuración, digamos, la estructura estructurante, usando los términos clásicos de Jacques-Alain Miller de 1968. En los mismos términos millerianos, podemos decir que la estructura inconsciente, que es ahora también capitalista, patriarcal y colonial, desaparece tras la realidad estructurada por ella. Es por eso que la realidad tiene que ser atravesada para llegar a revelar aquello que subyace a ella y enunciar así una verdad entendida como aletheia. Es así como proceden críticas exitosamente interpelantes, como las freudianas, las marxistas y algunas feministas y poscoloniales, decoloniales y anticoloniales. Al igual que la conciencia de la colonialidad, el inconsciente del psicoanálisis nos interpela porque nos revela otra escena, la del inconsciente. La revelación de esta otra escena puede servir para interpelar a aquellos pensadores poscoloniales, decoloniales y anticoloniales que se limitan a denunciar las evidencias de la realidad constituida por la colonización. Quizás estos pensadores tengan una aguda conciencia de la colonialidad, pero esto no excluye que desconozcan procesos coloniales inconscientes que el psicoanálisis puede ayudar a revelar. En un libro que estoy por publicar me dedico a hacer una crítica minuciosa del pensamiento decolonial y poscolonial en la medida en la que ha desdeñado muchas de las intuiciones del psicoanálisis y que ha dejado de lado con frecuencia el método psicoanalítico que le habría permitido estudiar de mucho mejor manera mucho de aquello de lo que se ocupa. El problema es que en su aproximación a la otra escena, la del inconsciente, el psicoanálisis tiende a olvidar todo aquello cultural, histórico, político y social que la constituye. Es por tal olvido que el inconsciente del psicoanálisis puede también ser interpelado por la conciencia de la colonialidad, como ya ha sido también interpelado por otras conciencias, como la conciencia feminista del patriarcado y la conciencia marxista del capitalismo. En estas interpelaciones, el marxismo, el feminismo y el pensamiento decolonial, poscolonial y anticolonial revelan algo que podemos denominar el otro inconsciente del psicoanálisis, no el descubierto y conceptualizado por la teoría freudiana, sino el encubierto y operante a través del trabajo psicoanalítico, teórico y práctico. Estoy pensando en el inconsciente del psicoanálisis en el sentido preciso que lo entiende Robert Castel en el psicoanalismo. En este libro, Castel revela mucho de aquello social que el psicoanálisis presupone, reproduce, reprime y mantiene reprimido, inconsciente, al teorizarse, transmitirse, institucionalizarse y practicarse en una sociedad capitalista, liberal y ahora neoliberal. Es el caso, en Castel, de liberalismo disimulado en las asociaciones libres, en el libre contrato entre analista y analizante. Es también el caso, para Castel, de la economía de mercado que opera subrepticiamente, inconscientemente, en el funcionamiento del psicoanálisis como una mercancía, como una profesión remunerada, como una relación de servicio personalizada. En esta relación, la finalidad económica permanece encubierta por el sentido simbólico del pago, pero constituye para Castel una suerte de real estructurante de lo imaginario y lo simbólico del análisis, real del capitalismo, que no es el del deseo y la angustia, desde luego. Así como el inconsciente social del psicoanálisis es capitalista liberal y ahora neoliberal, de igual modo tenemos bastantes indicios de que es patriarcal, heteronormativo y cisgénero, así como también, lo que ahora más nos interesa, europeo y judio-cristiano, culturalmente sesgado y tendencialmente eurocéntrico, universalista e imperialista, colonial y neocolonial. Todo esto es lo que nuestra conciencia de la colonialidad nos permite percibir y con lo que podemos interpelar al psicoanálisis con su noción de inconsciente, revelando algo en ella que no está siendo considerado, que está siendo eludido
excluido, reprimido. Parece haber, en efecto, una suerte de represión que le impide a los psicoanalistas cobrar conciencia de la colonialidad tal como interviene y se manifiesta en sus prácticas, en sus organizaciones institucionales, en sus lecturas, en su formación y en su recepción, utilización y transmisión de la teoría psicoanalítica. Para contribuir a ser consciente del inconsciente colonial del psicoanálisis, necesitamos pensar al menos en 3 dimensiones diferentes en las que se manifiesta la colonialidad. Una dimensión histórica, una geopolítica y otra más epistémica teórica. Revisemos ahora brevemente cada una de estas dimensiones, mostrando cómo ha intervenido el factor colonial en cada una de ellas. Comencemos por la historia. Sabemos que el psicoanálisis nace en el centro de Europa, en Viena, la próspera capital de un imperio austrohúngaro que se beneficia indirectamente de la riqueza económica y simbólica proveniente de las colonias de otras potencias europeas. Torrentes de metales preciosos y otras materias primas entran por los puertos de España y Portugal, Francia y Gran Bretaña, pero luego se transforman y distribuyen a través de bancos holandeses, manufacturas belgas, industrias inglesas y comercios de todos los países europeos. El resultado es un mar de riqueza de origen colonial que solventa no solamente los ingresos de Freud y de sus maestros, colegas y seguidores, sino también su privilegio de trabajo estrictamente intelectual, su tiempo y sus demás recursos de lectura, estudio, reflexión e investigación, así como la cultura de la que se nutre. La riqueza colonial paga igualmente la modernidad con su característica sintomatología neurótica e histérica. Si la neurosis y la histeria hicieron posible el descubrimiento del inconsciente del psicoanálisis, entonces tal descubrimiento fue posibilitado indirectamente por el colonialismo, pues el colonialismo financió el mundo moderno en el que se gestaron la neurosis y la histeria. Estas enfermedades psicosexuales, males del alma y del amor, tan solo podían brotar, desarrollarse y proliferar en un oneroso mundo altamente sexualizado y psicologizado, espiritualizado y romantizado, el cual, a su vez, tan solo podía existir en la burguesía moderna, en la clase dominante beneficiaria de la expoliación y explotación de las colonias americanas, asiáticas y africanas. El colonialismo fue condición de posibilidad, no solo del nacimiento del psicoanálisis en Europa, sino también de su recepción en Asia, África y América. Si estos continentes fueron más o menos receptivos a la herencia freudiana, fue sencillamente porque antes fueron colonizados, obligados a recibir la cultura europea, ya sea mediante migraciones masivas de colonos, acompañadas por exterminios de indígenas y desplazamientos brutales de poblaciones, o bien a través de procesos de evangelización, aculturación, educación y modernización. La europeización impuso las formas europeas de subjetividad fuera de Europa y así preparó el terreno para la futura implantación del psicoanálisis. No es casualidad que la herencia freudiana prosperara sobre todo en los espacios más europeos o europeizados al exterior de Europa, entre los colonos más que entre los autóctonos, en los barrios blancos más que en los mestizos o indígenas o negros, en las ciudades más que en las zonas rurales, en los puertos más que en el interior, en América más que en Asia y África, en Argentina o Uruguay más que en Perú o Bolivia, en Costa Rica más que en Guatemala, en Buenos Aires más que en Tucumán, en Río y Sao Paulo más que en el Amazonas y en el Pernambuco, en Guadalajara o en la Ciudad de México más que en Oaxaca o Chiapas, en Johannesburgo más que en Tombuctú. Desde luego que hay excepciones, pero tan solo sirven para confirmar la regla de la relación directamente proporcional entre el éxito de la colonización y el del psicoanálisis. Considerando el vínculo interno entre la historia colonial y la del psicoanálisis, comprendemos que el colonialismo haya sido abiertamente justificado y defendido por psicoanalistas racistas de la primera mitad del siglo XX,
como los británicos Owen Berkeley Hill y Claude Dangardali en la India, Baron Jacob Fredrik Lauscher en Sudáfrica y John Ritchie en Rhodesia, el actual Zimbabue. La misma justificación del colonialismo se realiza tácitamente a través del despliegue de racismo colonial en reflexiones de inspiración freudiana de otros psicoanalistas como el francés René Laforgue en Marruecos, o bien los brasileños Artur Ramos, Afrânio Peixoto y Júlio Pires Portocarrero. En todos los casos hay algo así como una confesión de la complicidad histórica entre el psicoanálisis y el colonialismo. Quizás la misma complicidad se revela en Freud cuando habla de los salvajes de las colonias en Tótem y Tabú, o cuando hace gala de universalismo al atribuirle universalidad a la particularidad cultural de su complejo de Edipo. Ese universalismo que atraviesa toda la teoría freudiana es él mismo condicionado por la colonización europea del universo humano. Se necesitaba lógicamente que Europa colonizara el mundo entero, convirtiéndolo en un mundo especular a su imagen y semejanza, para que luego europeos como Freud pudieran convencerse de que sus ideas particulares tenían alcance universal, pudiendo aplicarse al ser humano en el mundo entero. La convicción universalista fue decisiva no solo en lo enunciado por Freud y otros, sino en su enunciación, aportando una potencia enorme a la enunciación del pensamiento europeo. Cuando uno cree poder pensar de modo universal, uno tiene más fuerza, motivación y seguridad para pensar y enunciar lo pensado. Nuestros pensamientos y enunciados avanzan de modo más fácil, firme y poderoso cuando nos imaginamos que nuestro pensamiento es universal, que se enuncia desde lo que Lacan describiría como un otro del otro, desde un metalenguaje exterior al universo del lenguaje, desde una exterioridad que además aporta el goce de lo que Santiago Castro Gómez ha descrito como el orgullo, la arrogancia, la ibris del punto cero. Desde luego que lo universal existe en toda cultura, pues toda cultura constituye simbólicamente un universo en el que se requieren términos paradójicos para designar el universo, como bien lo constató Lacan en el segundo seminario. Sin embargo, aunque la universalidad existe en cualquier cultura, el universalismo es otra cosa. Es la aspiración a subsumir las demás culturas con sus respectivos universos en el universo del sistema simbólico de una sola cultura como la europea. Es, por ejemplo, el afán de Freud, Ernest Jones y Geza Rohem de edipizar las configuraciones familiares y subjetivas de todos los pueblos del mundo. Ese afán universalista ya fue criticado por Bronisław Malinowski y por el joven Lacan en su texto sobre los complejos familiares. El universalismo de la herencia freudiana se materializa en sus formas geopolíticas de expansión, organización, jerarquización e institucionalización en el mundo. En este mundo podemos distinguir ciertas regiones occidentales u occidentalizadas y el resto del mundo, como ya lo constató Jacques Derrida al proponer su concepto de geopsicoanálisis. El resto del mundo corresponde a los continentes asiático y africano en Derrida, los cuales no han sido, como nos dice Derrida, colonialmente asimilados por la cultura europea y por ello no han podido ser colonizados por el psicoanálisis, la colonización apareciendo entonces para Derrida como una tarea pendiente. Las regiones ya colonizadas por Europa y por su psicoanálisis, como es el caso de Latinoamérica, se encuentran en una situación geopolítica bastante particular y mucho más compleja. Nosotros, latinoamericanos, somos occidentales, incluso de algún modo europeos, aunque no del todo, como diría Homi Bhabha. Como también lo comprendió el pensador postcolonial de la India, ser europeos, no del todo o tan solo en parte, nos condena irremediablemente a ser menos que los europeos en todo lo europeo. En el psicoanálisis, por ejemplo, nosotros únicamente podemos aspirar a realizar en parte aquello freudiano que se realiza en su cabalidad y totalidad a través de los europeos. Ellos pueden ser totalmente freudianos, mientras que nosotros no europeos
No lo seremos jamás del todo, pues no somos europeos del todo y el psicoanálisis pues es algo europeo. Solo podemos ser freudianos en parte, planeando siempre una sospecha y desconfianza con respecto a la otra parte, inasimilable a lo europeo freudiano, como lo han denunciado Lara y Stephen Sheehy en el contexto del psicoanálisis israelí. Sobra decir que Israel, como Estados Unidos o Canadá o Australia, no son más que prolongaciones de la cultura europea que no pudo así prolongarse fuera de sí misma sin destruir las culturas que había antes allí, a veces con suma violencia, como sucede ahora mismo con Palestina en la Franja de Gaza. Es algo semejante a lo que ha ocurrido en algunas capitales de Latinoamérica, en ciudades tan europeas como Buenos Aires, en las que se arrasaron las culturas originarias para que pudiera prosperar todo lo que allí prospera, incluyendo la herencia freudiana. Al final, el psicoanálisis porteño aparece en Argentina y en América Latina como el más pleno, el más acabado, el más realizado, estableciéndose con él relaciones coloniales análogas a las que Latinoamérica en su conjunto establece con Europa. Estas relaciones pueden observarse también entre las provincias y las ciudades en varios países latinoamericanos, confirmándose todo lo que reflexionaron Pablo González Casanova sobre el colonialismo interno y André Gunder Frank sobre la reproducción de las relaciones coloniales y satelitales de dependencia en el interior de los territorios dependientes. A los ojos de un psicoanalista provinciano mexicano, el psicoanálisis de la Ciudad de México es casi como el de Europa, casi, pero no del todo. Pues nunca se le dará tanto valor, importancia o significación a algo mexicano como a algo europeo. Así también, para muchos argentinos y latinoamericanos, el psicoanálisis porteño es casi como el parisino, pero claro, no del todo, ya que por más europea que sea la ciudad de Buenos Aires, no es europea, no lo es totalmente, sino solo en parte. La totalidad no deja de ser europea, mientras que lo asiático, africano o latinoamericano solo cuenta, solo existe, en la medida en la que forma parte de la totalidad europea. Lo europeo, a causa del colonialismo y el universalismo, termina siendo todo aquello a lo que se le reconoce una existencia. Digámoslo de manera tajante y más clara. Lo europeo es todo lo que existe, pues lo europeo se confunde con el todo, con la totalidad, con el conjunto del universo. En el universo tal como se nos impone en la perspectiva universalista de Europa, el camino psicoanalítico, por ejemplo, es el único existente para llegar a eso que designamos con el nombre de sujeto y que subyace a todo lo que nosotros somos y él no es. Me consta, por mis investigaciones en la materia, que hay otros caminos análogos en los pueblos originarios americanos, pero los ignoramos porque están fuera de la totalidad europea del universo de lo que existe. En ese universo tan solo hay el camino psicoanalítico. Este camino es el único transitado, tanto en la teoría como en la práctica, por europeos y latinoamericanos. Pero significativamente, los latinoamericanos tenemos la propensión a seguir a los europeos, a Freud, Melanie Klein, Bion, Lacan, Manoni, Miller, Soler, Mellman o Alush, como si ellos conocieran mejor el camino. Sobra decir que no suele suceder lo contrario, que los europeos sigan a los latinoamericanos, porque aquí entre nosotros asumimos que son los europeos los que mejor conocen el camino. Lo que es lógico, pues se trata de un camino europeo. De no ser lo que digo, ¿cómo explicar entonces todas las asimetrías por las que se caracteriza la relación entre los psicoanalistas de un lado y del otro del Atlántico? Aquí, en este lado, el latinoamericano, no dejamos de leer, estudiar y traducir y citar lo que allá se escribe. Mientras que allá es muy raro que se conozcan ideas y autores de Latinoamérica. La mayoría de los freudianos europeos ni siquiera entienden el español y el portugués, mientras que nosotros nos obligamos a aprender inglés, francés y alemán para tener una buena cultura psicoanalítica. También intentamos ir a estudiar psicoanálisis a París o a Londres, mientras que a casi ningún londinense o parisino se le ocurriría venir a formarse como psicoanalista en Bogotá, en la Ciudad de México y ni siquiera en Buenos Aires o en Sao Paulo.
Ellos vienen aquí a dar conferencias con todos los viáticos pagados y con un público numeroso asegurado, pero es muy raro que se nos invite a nosotros a ir allá en esas condiciones. ¿Qué es lógico? Pues aquí no ha surgido ninguna corriente a la que se adscriba un número importante de europeos, mientras que allá en Europa surgen las corrientes con las que aquí nos identificamos, como la kleiniana, la lacaniana, la milleriana o la alusiana. Lo repito, seguimos a los europeos y por ello no dejamos de verlos delante de nosotros, pero ellos no nos ven precisamente porque van delante de nosotros, porque nos dan la espalda, lo que es comprensible, pues están allí adelante para marcarnos la ruta. La situación que estoy describiendo es fantasmática, desde luego, pero no por ello deja de ser operante y determinante. La vemos actuarse y escenificarse a cada momento, reproduciendo así continuamente el inconsciente colonial del psicoanálisis en su dimensión geopolítica. Esta reproducción permite sostener y mantener igualmente la colonialidad en otra dimensión, la epistemológica teórica, de la que me ocuparé ahora para terminar mi reflexión. En la dimensión epistemológica teórica, el psicoanálisis procede colonialmente, en primer lugar, a través de su irresistible propensión al universalismo, a la que ya me referí. Esta propensión lo hace imponer al psicoanálisis, lo hace imponer como universales formas particulares europeas de concebir al sujeto en la teoría y de abordarlo en la práctica. El sujeto del psicoanálisis aparece como algo que deberíamos poder inferir y tratar en todas las culturas, incluso en las autóctonas, en las no europeas ni europeizadas. Todo lo elaborado por Freud y Lacan tiene sentido para nosotros en Latinoamérica, pero quizás tan solo porque somos también europeos, al menos en cierta medida, no del todo, en relación de nuestra educación y de los demás procesos que nos hicieron ser lo que somos y existir como existimos en relación con lo que somos. Es principalmente por esto que lo planteado por Freud y por Lacan puede convencernos, resultar inteligible para nosotros y resonar con lo que sentimos y pensamos. Desde luego que el psicoanálisis nos concierne, pero, insisto, solo en parte, no del todo, porque no somos totalmente europeos. Somos también herederos de otras culturas, principalmente africanas y autóctonas americanas, que insisten en preservarse no solo a través de comunidades afros e indígenas, sino a través de nuestro mestizaje, entendiendo el mestizaje, desde luego, como un proceso cultural y no racial, histórico y no genético, simbólico y no biológico. Nuestra condición culturalmente mestiza implica una inseguridad, una indefinición, una incertidumbre, una división y una estructura de borde que podrían volvernos particularmente receptivos a la herencia freudiana. Sin embargo, al mismo tiempo, el psicoanálisis no puede abarcar aquello de nosotros y de nuestra existencia que proviene de las demás culturas que nos han constituido como sujetos. Cuando el psicoanálisis intente abarcar lo no europeo, interpretándolo a su modo, estará colonizándolo al imponerle una interpretación y al negar su exterioridad, su radical exterioridad cultural inabarcable. Pero también procederá colonialmente cuando no lo escuche, cuando lo ignore, cuando no lo reconozca y haga como si no existiera, marginándolo como suele marginarse lo indígena en los distintos sistemas de pensamiento filosóficos y científicos en Latinoamérica. La única forma en que el psicoanálisis podría operar de forma no colonial en Latinoamérica sería, a mi juicio, limitándose y transformándose. Limitándose a retroceder ante lo que reconoce como existente pero inaccesible y transformándose al dejarse afectar por eso, al indigenizarse y mestizarse, lo que sucede a menudo, por lo general, lamentablemente de forma accidental, no deliberada. Evidentemente, cuando hablo de esto, estoy pensando en algo como la antropofagia, tal como la planteaba Oswald de Andrade, o como la fagocitación de Kusch en Argentina. Pero hay también otros conceptos que nos permitirían pensar este proceso.
Los gestos a los que yo me refiero, los de limitación y transformación en el respeto y en el mestizaje, no deberían plantear ninguna dificultad a los freudianos, sino que deberían derivar de la fidelidad misma del psicoanálisis a sí mismo, no traicionándose y desvirtuándose, al ser lo que Freud y Lacan dejaron claro que no, al no ser, perdón, lo que Freud y Lacan dejaron claro que no podía ser, ni una Weltanschauung, cosmovisión europea imponiéndose a las demás cosmovisiones, ni un metalenguaje pretendiendo hablar cualquier lenguaje. Sin embargo, aún concebido como un método y como una teoría en su mínima potencia, el psicoanálisis resulta profundamente incompatible con otras concepciones no europeas de la subjetividad. Recordemos rápidamente la concepción freudiana. En esta concepción, toda cultura implicaría un malestar para el sujeto al estar edificada sobre la base de la renuncia al goce, entendido como satisfacción pulsional. Todo sujeto no psicótico, independientemente de su cultura, pasaría por el Edipo y su resolución, por la castración y la frustración, por la pérdida y la identificación, y estaría dividido entre el principio de placer y el de realidad, entre las pulsiones eróticas y las de autoconservación, entre las de vida y las de muerte, entre instancias como el yo, el ello y el superyo. Finalmente, si pasamos a la concepción lacaniana, todo sujeto en toda cultura sería un sujeto definido por su diferencia con respecto al yo, un sujeto del deseo, del significante y del inconsciente, que se relacionaría de un modo estrecho y complejo con ese cuerpo que se acuesta en el diván del psicoanalista 1, 2 o 3 veces por semana. Todo esto ya lo sabemos. Lo elaborado por Freud y Lacan resulta sumamente problemático al juzgarse desde el punto de vista de otras culturas, como las indígenas mesoamericanas, que me dedico a investigar desde hace algunos años. Desde el punto de vista de los pueblos originarios de Mesoamérica, el cuerpo que se relacionaría de modo estrecho y complejo con el sujeto no sería el que se acuesta en el diván, sino el de una comunidad que incluye animales, vegetales y hasta minerales. No habría aquí un yo, sino un nosotros, y su conflicto no sería con un ello ni con un superyo, sino consigo mismo y con el yo. La cultura no implicaría necesariamente malestar, mientras que el principio de placer no se opondría necesariamente al de realidad. En cuanto a la pulsión de muerte, sí existiría, pero sería una derivación de la pulsión de vida, y no lo contrario, no aquello de lo que derivaría la pulsión de vida al desviarse, así como tampoco habría una oposición irreductible entre ambas pulsiones. Por último, en lo que se refiere al deseo, el significante y el inconsciente, no serían los elementos constitutivos y distintivos del universo humano cultural, sino de un universo que incluiría también a la naturaleza no humana, que sería de esa naturaleza, que surgiría de ella, pues la naturaleza estaría también compuesta de sujetos impulsados por sus deseos, representados por significantes y habitando un inconsciente. Todo esto en las concepciones mesoamericanas de la subjetividad. Mi convicción es que estas concepciones mesoamericanas de la subjetividad, tan diferentes de las europeas freudianas y lacanianas, son ingredientes de la fórmula del mestizaje que nos constituye en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y parte de Costa Rica, es decir, en la región comprendida en el concepto de Mesoamérica. Por más blanqueados y europeizados que estemos en esta región del mundo, no somos europeos del todo, sino solo en parte. La otra parte está allí, siempre silenciada, malinterpretada, incluso en el psicoanálisis, como corresponde en un orden colonial. Incluyo. He mostrado algunas formas en que la herencia freudiana podría estar operando colonialmente fuera de Europa y en especial en América Latina. Bajo el supuesto de que esta operación tiende a ser inconsciente en el campo psicoanalítico, me he fijado el propósito de cobrar algo de conciencia de ella. He intentado así hacer consciente al menos una fracción del inconsciente colonial del psicoanálisis, cuestionándolo en 3 dimensiones, una histórica, una geopolítica y otra epistemológica teórica.
Mi triple cuestionamiento es mi humilde aporte de hoy a la interpelación del inconsciente del psicoanálisis por la conciencia de la colonialidad. Esta interpelación debería ser tomada en serio en el campo freudiano, aunque solo sea porque se basa, como lo argumenté en un principio, no en la dudosa realidad consensuada y conocida por todos, sino en la revelación de otra escena olvidada por el psicoanálisis. La escucha de esta otra escena colonial debería formar parte de la escucha psicoanalítica, especialmente en un contexto como el de América Latina, en el que no hay prácticamente nada que no esté siendo sobredeterminado por la colonialidad. La escucha del inconsciente colonial tiene ya una larga historia que empieza con Wolf Sachs y prosigue sucesivamente con Octave Manoni, Frantz Fanon, Santiago Ramírez, Albert Memmi, Edouard Glissant, Assis Nandi, Lelia González en Brasil, Omi Baba y Edward Said, entre muchos otros. Hoy en día, la escucha psicoanalítica del inconsciente colonial continúa con autores como Ranjana Hanna, Mrinalini Gridharri, Derek Hook, David Marriott, Lewis Gordon, Tammy Ayush, Robert Beshara, Karima Lazali, Sophie Mendelssohn y Livio Boni, así como Lara y Stephen Sheehy, por mencionar a los más conocidos. Evidentemente me refiero a los más conocidos en Europa y en Estados Unidos, pues debo confesar que ignoro cuáles sean los nombres más conocidos en Asia, África y América Latina, con lo cual reproduzco la misma colonialidad que ellos y yo denunciamos, pero al menos tenemos conciencia de ella. Es desde esta conciencia desde la que he querido interpelar hoy al psicoanálisis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David. La verdad, te había dicho que qué buen título cuando lo mandaste y, bueno, presagiaba una excelente exposición, ¿no? Ya lo anticipaba. Así que muy, muy agradecidos. Eh, bueno, abrimos el espacio entonces al diálogo, a las preguntas. Eh, bueno, como siempre hagamos, levantemos la mano vía Zoom y vamos habilitando. ¿Nadie por ahora? Bueno, Diogo. Diogo levantou. Boa noite. Não sei se eu tenho exatamente uma pergunta, queria agradecer a fala do Davi. É uma fala que ressoou muito na minha própria vida, assim, eu moro na Amazônia, né? Eu sou de Belém do Pará, e quando eu me formei no curso de psicologia, eu me interessei muito pela psicanálise, e aqui em Belém, né, no Pará mesmo, não se tinha, para eu crescer psicanaliticamente, digamos assim, eu teria que ir para o sul do Brasil, né? Então, e coisa que eu fiz um mestrado na UFRJ, lá no Rio de Janeiro, que para mim esse era um mestrado em teoria psicanalítica, e para mim todos os bambambãs da psicanálise estavam ou no Rio ou em São Paulo. Isso foi em 2012. E depois eu retornei e tentei fazer uma formação aqui, mas sempre, ainda tem até hoje, essa sensação de que a psicanálise não acontece no meu estado, acontece em outros estados, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja no Rio Grande do Sul.
né? E aí eu estou falando isso porque eu vi também que ninguém levantou a mão, mas assim, é mais porque a sua fala, Davi, eu me identifiquei totalmente com muita coisa que você falou da minha própria vida mesmo, né? Então, eu não saberia nem direito o que pensar agora sobre tudo que você falou, assim. Eu fico pensando só como é que a gente combateria isso. Porque eu acho que aí quando eu penso na colonialidade, na colonização, eu penso que muita coisa que você trouxe aí, o combate é diretamente ao capitalismo, né? Pelo menos eu penso muito por essa via, assim. A coisa parece que vem junta, né? Com a colonização e o capitalismo e a exploração capitalista, elas estão assim associadas de tal maneira que parece que, inclusive, o que eu estou falando aqui sobre o meu estado, comparando com outros estados do Brasil, é essa contradição lógica do capitalismo de periferia, né, centro, uma contradição assim pela leitura que eu tenho sobre análise do capitalismo, é uma contradição que sempre aparece, né, vai empurrando para a periferia, né, aquilo que não pode, rebaixando, eu diria, para a periferia, aquilo que é identificado como rebaixado e fica nos grandes centros, né, aquilo que é exaltado. E o interessante é que eu acho que você conhece, Davi, o cantor Caetano Veloso, cantor brasileiro. Interessante que isso eu estou falando agora em 2024, que é uma sensação minha, mas o Caetano, ele tem uma entrevista no Roda Viva que uma criança, e essa entrevista é da década de 70, e uma criança fala assim, Caetano, por que você não vem mais para a Bahia? Por que você não está mais aqui na Bahia? Você não gosta mais daqui? E aí o Caetano responde assim, não. E o Caetano, acho que ele estava no Rio ou em São Paulo, mas ele responde assim, não é porque a Bahia tá no meu ser e tal. É porque eu me interesso muito pela psicanálise. E a psicanálise eu tive a oportunidade de ter um psicanalista aqui em São Paulo. Então é por isso. Quando eu vi essa entrevista, eu fiquei assim, caramba, isso em 77. Eu acho que foi 77. Essa entrevista do Caetano tem no YouTube. Então é uma coisa que a gente está passando até hoje, 2024, aqui no Brasil. E, e aí, assim, só para não me alongar mais, assim, não é nenhuma pergunta, é só mesmo fazer esse relato pessoal e dizer que tudo que você está pesquisando, todos os temas que você está trabalhando são importantíssimos, eu acho, né? Para a psicanálise, não só para a psicanálise mesmo, eu acho que é para combater todo e qualquer tipo de exploração, porque eu acho que vai muito, muito além, né? Só da psicanálise, tudo que você falou. Muito obrigado pela sua fala. Muchas gracias, yo. ¿Puedo responder? Bueno, más que responder, conversar con él en este momento, o esperamos que se reúnan preguntas. Sí, sí, creo que sí. Yo estoy anotado acá para hacer alguna pregunta. No levanté la mano, pero sí, podés responder, contestar a eso y después seguimos. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Hugo, eh, por su- por sus comentarios. Me parecieron muy interesantes y quisiera complementarlos, no responderlos, porque no hay nada que responder, pero complementarlos con 4 ideas. La primera, lo que usted narra de su experiencia es algo semejante a lo que yo he vivido. Yo hablo también de mi vida y de mi experiencia. Para mí, primero era indispensable estudiar psicoanálisis en la Ciudad de México. Luego, cuando en la Ciudad de México ya no era suficiente, porque ahí surgía otro destino colonial que era fantasmado como más prestigioso que el de la Ciudad de México, tuve que ir a Europa y a Francia a estudiar allá psicoanálisis, porque aunque supiera ya desde el momento que llegué a la Ciudad de México que era yo el que me autorizaría, finalmente estaba esperando que el gran otro de la colonialidad me autorizara y ese gran otro estaba en París.
situado, localizado, usando metafóricamente la noción lacaniana. Y es algo que se observa con frecuencia entre los estudiantes o las personas en formación en psicoanálisis en México. Van a Argentina y cuando pueden van luego a París. Es hay una sucesión, son como escalones, porque se les concibe de manera jerárquica. Lo segundo que quería comentar, eso es evidentemente fantasmático, como lo decía, en México tenemos la impresión de que todo lo que ha pasado en psicoanálisis en nuestro país ha ocurrido en la Ciudad de México y es muy sintomático en el sentido psicoanalítico de lo sintomático que las historizaciones del psicoanálisis eh, se remonte en la historia del psicoanálisis siempre hasta el punto en el que surgió el psicoanálisis en la Ciudad de México, bajo el supuesto de que no podía aparecer el psicoanálisis en otro lugar antes que en la Ciudad de México, cuando la realidad, lo que no sabe casi, y lo que estoy diciendo lo digo a conciencia, casi ningún historiador de psicoanálisis en México, es que en realidad los primeros psicoanalistas de México estuvieron en Yucatán, en Mérida, que era Ursáiz, que además era comunista, y aquí en Morelia, que era Torres Orozco, como una ciudad universitaria, pero en lo que a veces llamamos aquí en México chilangocentrismo, y que chilango por Ciudad de México y centrismo por en la percepción chilangocéntrica mexicana, pues todo solo puede comenzar en Europa, en lo que se refiere al mundo, y en México, en lo que se refiere al país, en la Ciudad de México, quiero decir, en la capital. En tercer lugar, lo que dice el capitalismo me parece fundamental, le agradezco mucho que lo haya evocado. Estoy de acuerdo con usted, el capitalismo es indisociable, inseparable del colonialismo, del neocolonialismo, de la colonialidad, del colonialismo, tanto interno como externo, de las diferentes manifestaciones del orden colonial. No podemos entender lo colonial si hacemos abstracción del capitalismo, y una de las críticas que me he permitido hacer al pensamiento de colonial, postcolonial, es que con frecuencia olvidan la importancia del capitalismo en las configuraciones, no siempre, de hecho por lo general se tiene conciencia de eso, pero se tiende a subestimar a veces que la estructura, para mí al menos colonial, patriarcal y capitalista, es una sola estructura, un solo lenguaje, no hay metalenguaje, digámoslo, evidentemente diferente para cada sujeto, tal como lo experimenta según su posición en la estructura, siguiendo el realismo crítico de Roy Bhaskar, que ya existía en Georgi Lukács. Es decir, lo que quiero decir por aquí es, con lo que acabo de enunciar, es que no es en el nivel empírico donde confluyen las opresiones racistas del colonialismo, sexistas, machistas del heteropatriarcado y clasistas del capitalismo. No es en la experiencia interseccional, como se plantea a veces en el pensamiento interseccional, sino que es en un nivel más fundamental, estructural, que es el nivel de la estructura capitalista que subyace al clasismo, colonial que subyace al racismo y heteropatriarcal que subyace al sexismo y al racismo. Tenemos una sola estructura y en esa estructura tenemos que pensar siempre en los tres, al menos en los tres sistemas opresivos: patriarcal, heteropatriarcal, cisgénero, colonial, neocolonial y capitalista, para poder entender lo que está ocurriendo. Un ejemplo, y eso es lo último que quería comentar de lo que usted dijo, pues es la división internacional del trabajo como una manifestación históricamente necesaria de la división del trabajo entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Y como una división indisociable de la división de clases. De pronto, como Lefebvre lo vio muy bien, no se podía explotar en la misma ciudad como se estaba haciendo hasta ese momento, porque había una repetición frecuente de movimientos revolucionarios de los obreros contra la élite. Había que expulsar los obreros, la clase trabajadora, lo más lejos posible de los centros en los que se concentraba y acumulaba el capital, y se le expulsa a África, Asia y Latinoamérica como centros especializados en trabajo manual y no en trabajo, que es trabajo manual, es aquello a lo que se condena la clase dominada, mientras que el primer mundo, el norte global, acapara y mantiene el monopolio sobre el trabajo intelectual.
Esto es muy importante para entender lo que pasa con el psicoanálisis. Nosotros estamos condenados a hacer un trabajo manual en el psicoanálisis, por más intelectual que pretendamos que es, tan solo consiste en una manipulación manual de conceptos europeos del norte global, de Estados Unidos también, pero sobre todo de Europa. Estamos condenados a exportar bueno, en México sobre todo ahora productos industriales o fruta o productos minerales y a importar ideas de Occidente. ¿Por qué? La División Internacional de Trabajo lo ha decidido así. Cuando se nos ocurre hacer un trabajo intelectual, filosófico, psicoanalítico, entonces estamos condenados a hacer un trabajo manual dentro del trabajo intelectual consistente en una pura manipulación de conceptos extranjeros. Muchas gracias por evocar eso porque creo que no lo desarrollé lo suficiente en mi texto y siento que debe insistir más en el peso que tiene el capitalismo para entender este inconsciente colonial del psicoanálisis, como lo llamo. Gracias, yo. Bueno, bueno, voy yo y después Alexandre, que me había anotado antes sin la mano. Eh, bueno, una anécdota y un comentario siguiendo esta cosa más dialógica y después hay una o dos preguntas que me parece. Me hacías, cuando hablabas sobre todo en el primer eje histórico que planteabas, ¿no? Histórico y después geopolítico, eh, recientemente tuve la oportunidad de ir al Museo de Freud en Londres y dos cuestiones. Me lo hiciste recordar cuando, bueno, cuando estabas hablando de efectivamente la financiación eh, del colonialismo a ese trabajo intelectual. Eh, y bueno, evidentemente algo así como el chico llegó a jugar en primera, entonces llegar a la casa de Freud era mandar fotos para los amigos, sobre todo los amigos que iniciamos en el psicoanálisis. Y uno de los comentarios o una de las reflexiones que hacíamos en eso era efectivamente la cantidad de objetos, inclusive dispuestos en el escritorio, lo que es bastante raro, para decir verdad, ¿no? Toda la parte de frente del escritorio, todo lleno de objetos y de cosas de las culturas y de las cuestiones, y efectivamente eh, mm, se lo coloca siempre en el nivel intelectual freudiano, en la curiosidad, y queda toda la otra cuestión, ¿no? Que vos lo pusiste bien. Entonces, bueno, un comentario que habíamos hecho esa reflexión a partir de una anécdota. Y la otra anécdota era como algunos funcionarios, algunas personas que cuidan del museo, contaban un poco eh, cómo estaban molestos por los latinos o las corrientes de Latinoamérica que habían cuestionado un poco el legado freudiano. Eh, y los ponían específicamente en el psicoanálisis latinoamericano, como esto les resultaba incómodo, incluso para la manutención del museo y lo que eso podía afectar. Bueno, nada, curiosidades respecto de esto que me parece interesante. Eh, las preguntas que tengo para hacerte, tendrías mil, pero bueno, hay que dejar a los demás preguntar también. Eh, Específicamente cuando hablas o cuando empezás a pensar y a desarrollar la cuestión epistemológica teórica, dos cuestiones respecto de eso. Eh, Hablas de la concepción de sujeto del psicoanálisis, de Freud y de Lacan, eh, siempre ya haciendo la salvedad de que somos europeizados, pero no tanto, pero en esa condición de sujeto y cómo la planteas, te quería preguntar cómo consideras el movimiento que hace Lacan, que entiendo que de alguna manera hay otras versiones en el propio Lacan, pero me parece que es bastante hegemónico el movimiento que hace de formalización del sujeto, a lo que en Freud podría ser la cultura europea,
Lacan hace la formalización del sujeto en tanto dividido en saber y verdad, o el sujeto de la ciencia, y toma la cuestión cartesiana, ¿no? Y a partir de ahí es el sujeto de la ciencia. Y efectivamente esto en el pensamiento decolonial tiene todo un trabajo de cómo la ciencia, ¿no? Está eh, articulada al colonialismo, ¿no? Entonces te quería preguntar ahí si podés ampliar un poquito más esa concepción de sujeto, ya entendiéndola un poco más en la formalización lacaniana, qué colonialismo le podés suponer o qué encerronas puedes ver en eso. Y la segunda pregunta, y con esto termino, eh, planteas el malestar en la cultura, algo que me interesa bastante porque uno de los capítulos que estoy escribiendo es justamente sobre revisando el malestar en la cultura a partir de la interpelación postcolonial, anticolonial y decolonial. Y, y efectivamente estableces otro conflicto posible. Eh, y de vuelta estableces que hay elementos, algo como somos europeizados, pero no tanto, que hay elementos efectivamente que el psicoanálisis rechaza del malestar en la cultura, ¿sí? O no los considera, o los colonializa, o los intenta asimilar. Y te quería preguntar cómo lo entendés esto, dado que eh, no es tan simple de pensarlo, ¿no? La idea de la colonización es como, me parece un concepto mayor, pero, por ejemplo, Homi Bhabha trabaja con traducción, negociación, cómo esta parte, eh, de alguna manera no considerada por el psicoanálisis, no admitida, cómo juega en nosotros. Entiendo que, ya lo dijiste, no es universal y hay una particularidad en Argentina, en el centro, en la periferia, pero cómo la estás pensando para que tenga algún tipo de operatividad, con qué conceptos, con qué maneras podemos interpelar o trabajar esta cuestión de la diferencia cultura, que es, si no tendemos a pensarla como el malestar europeizado. ¿Sí? Entonces, cómo ese otras concepciones de cultura, en ya no en una sociedad más indígena que podríamos pensar, más isolada, sino inclusive en esta metrópolis latinoamericana más mestizada, con qué idea la pensás que pueda ser operacionalizable? Te estoy preguntando algo de lo que charlamos en el Congreso, no sé si lo recuerdas, que es en el Congreso del Horizonte, que quedó un poco interrumpido, que es, bueno, ¿y hasta dónde europeizados y hasta dónde Freud y hasta dónde se puede introducir esta otro tipo de subjetividad? ¿Cómo podemos hacerlo? No sé si se entendió, pero algo por ahí era. Sí, muchas gracias, Martín. Eh, Creo haber entendido todo. Lo último, tengo todavía dificultades. Espero, tú me dirás si lo que diga se relaciona con tu inquietud o no. Pero bueno, trataré de que resuene. En primer lugar, en relación con los objetos de Freud conservados ahí en el museo, recomiendo mucho, si tienen oportunidad aquí, de leer el texto de Gallo de Freud en México, donde rastrea la historia de un par, al menos, de esos objetos que son mexicanos. Y uno, si algo observa en esa historia, son todas las dinámicas de poder y de expoliación también del colonialismo en Latinoamérica. Bastaría en un buen ejemplo de casuística freudiana, concentrarse en uno de esos objetos y en cómo llegó hasta las manos de Freud para desplegar todo el colonialismo y la historia colonial de la modernidad ante nosotros. Sería veríamos muy bien lo singular universal en sentido hegeliano operar en ese caso. Y sí, al igual que tú, a mí también fue algo que me sorprendió mucho. La, eh, la tercera pregunta, iré a ella porque me siento muy inseguro y así podré dedicar más tiempo a la segunda, pero por favor dime, Martín, si no estoy, si me fui por otro lado.
Hay una concepción del malestar para los pueblos originarios mesoamericanos, por ejemplo, pero no es un malestar que esté ligado necesariamente a la cultura humana, sino que es algo que forma parte de la naturaleza y de la vida, mientras se concibe como un malestar que nosotros podríamos calificar de no patológico. Ellos ven, por el contrario, un malestar patológico, no de la cultura en general, sino de la cultura occidental, que impondría una serie de molestias a los sujetos innecesarias y suplementarias que no deberían existir necesariamente en la cultura. Pero esa diferencia entre la cultura y la naturaleza, la cultura con su propio coste de renunciación al goce, de trabajo de renunciación al goce, como diría Lacan, o de renunciación a la satisfacción pulsional, como dice Freud, no es algo que hayan concebido como tal. Yo estoy convencido de que las culturas latinoamericanas, como cualquier otra cultura, incluso las europeas, eso es algo que, que sabía muy bien Edward Said, y es una de las grandes lecciones que Edward Said extrae de Moisés y la religión monoteísta. Cualquier cultura es mestiza, cualquier cultura está poseída por otras culturas. Le recuerdo, Freud busca el origen, el origen egipcio de Moisés, de la quintesencia en la quintesencia de lo judío. Freud encuentra lo contrario a lo judío, que es lo egipcio, pero lo que Freud quiere a través de esa maniobra, como muy bien lo muestra Edward Said, es mostrar lo judío y lo egipcio en el seno de la cultura europea que en ese momento estaba persiguiendo a sus judíos. La cultura europea es también semita y es también egipcia. Y podríamos ir más lejos con Anta Diop y decir que en el seno de la cultura egipcia pues está la cultura negra. Lo sabemos de aquellos faraones negros, de la importancia que tuvo la filtración cultural del centro de África, Egipto, para crear esa civilización de la que surge finalmente en parte la civilización europea. Los europeos son menos europeos de lo que creen también, y podríamos hablar mucho sobre esto, y ha sido a base de una exclusión de sí mismo, que es una forma también de manifestación de la división de cualquier identidad y de la contradicción de cualquier identidad consigo misma, algo que tenemos muy claro en el marxismo, cómo se ha presentado Europa como algo monolítico y algo demasiado simple, que solo con esa simpleza podía conquistar el mundo, como bien lo muestra Lévi-Strauss. Es la simplicidad de Europa la que puede globalizarse, porque si empezamos a considerarla en sus complejidades, no se puede globalizar, ni ampliar, ni exportar. Y Lévi-Strauss, les recuerdo, inserta este eslabón argumentativo en su demostración de que una cultura africana aparentemente primitiva es mucho más compleja que las culturas avanzadas resultantes de la globalización de la civilización europea. Esto es algo que se ve claramente cuando uno va aquí a una comunidad indígena, y es mucho más difícil comprender todas las reglas de etiqueta y de relación social que están operando en esa comunidad que aquí en Morelia, que somos casi tan aburridos como en la Ciudad de México o en Londres, porque todo es se han erosionado las estructuras culturales simbólicas de interacción. Pero yo pienso que cualquier cultura es mestiza. Mucho de lo que llamamos la cultura europea, y de lo que yo estuve hablando aquí como europeo, surge, podría definirse por una negación de ese mestizaje, y también por el capitalismo al que hacía referencia el compañero hace un momento. Un capitalismo que surge de la destrucción de todas las culturas y primeramente de la europea. Y esa destrucción cultural correlativa de una destrucción de la naturaleza son dos caras del malestar, y pienso que esto lo vio Freud muy bien, además de todo lo demás que es del orden de la interpretación psicoanalítica del malestar. Para Freud es claro que hay una destrucción dentro de la misma cultura. Esa dialécticamente, la cultura avanza, pero al mismo tiempo se degrada. Eso lo ve ya desde su primer texto precursor del malestar, en la cultura del malestar sexual, cultural y la nerviosidad moderna. No, no el malestar, la sexual y la nerviosidad moderna, algo me estoy equivocando en el A moral, a título. moral. No, A moral. La moral La sexual moral. moderna.
como una sección cultural en la nerviosidad moderna. Gracias, gracias, Gabriela. Es algo que ve muy bien. La cultura destruye sus condiciones de posibilidad, socava esas condiciones de posibilidad, se compromete ella misma, y notemos que su razonamiento es el mismo que utiliza Marx con el capitalismo, y el mismo que va a desarrollar Rosa Luxemburgo en la acumulación del capital. El capitalismo necesita de lo, de lo de un exterior del capitalismo, pero al expanderse lo destruye y por lo tanto se socava y compromete su misma condición de posibilidad. De una manera un poco más abstracta y compleja, el capitalismo necesita, el capitalismo, el vampiro del capital, que está completamente muerto y vive de lo vivo de nuestra vida, necesita extraer la vida para mantenerse con vida, pero al extraerla acaba con ella y termina destruyéndose a sí misma, y eso finalmente se refleja en la ley general de la acumulación capitalista y en la ley de la tendencia decreciente, la tasa de ganancia, que son las dos grandes leyes que llevan a Marx a prever el colapso del capitalismo. ¿Por qué? Porque socava su fundamento. Así como en Freud la cultura socava su propio fundamento, que está en la sexualidad, porque la cultura vive de Eros, vive de la sexualidad y sin embargo destruye esa sexualidad. Bueno, esto, mucho del malestar en la cultura, quizás el malestar de cierta cultura que solo se desarrolla a costa de la misma cultura y de la cultura europea también. Esa es la idea que quiero defender. Voy a publicar un libro de psicoanálisis y colonialidad en los próximos meses que tiene esta idea en el centro. Lo que llamamos cultura europea es el capitalismo, y es un capitalismo que avanza a costa de la misma cultura europea y de las demás, y no solo a costa de la naturaleza y finalmente a costa de la humanidad, porque está en peligro nuestra propia subsistencia en la tierra debido a esa devastación de la naturaleza. El capitalismo es profundamente destructivo con todo. Quizá me fui por otro lado, Martín. Yo entendí que tu pregunta iba por allí, pero quizá no, perdón, perdón si me extravié. Y ahora sí voy a lo segundo. Es una cuestión delicada y que me pone un poco nervioso porque aquí estoy con personas de Apple y sé que esta cuestión es una cuestión candente y sensible en el universo de Apple, el sujeto de Dale, la ciencia como sujeto del dale, psicoanálisis. Diré cuál es mi dale opinión y tranquilo, ¿eh? cómo. Bien, Dale, gracias. dale Estoy tranquilo. esperando que en un contexto brasileño no corra un peligro que podría correr, aunque sea Apola, en otro lugar. Daré mi punto de vista y cómo esto lo relaciono con el psicoanálisis. Eh, en primer lugar, estoy de acuerdo en que el sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la ciencia y es un sujeto de la modernidad. Sin embargo, desde luego, es ese sujeto en tanto que la ciencia lo suprime. La ciencia, tal como la define Lacan en Radiofonía, como la ideología de la supresión del sujeto. La supresión, como saben, fue pensada por Lacan de dos maneras diferentes, y es algo muy problemático y no me gustaría ahora embarcarme en la discusión, no vengo preparado para eso, pero lo recuerdo. Fue entendido a partir en una discusión, en una intervención con Miller en los años 60 y finalmente en una discusión donde intervendrá también Badiou, como supresión, perdón, como forclusión y como sutura. En la forclusión hay una exclusión absoluta del sujeto, habría una supresión total. Para Badiou es lo único que encontramos en la ciencia, no hay ningún lugar para el sujeto. En la ciencia el sujeto está forcluido, en la ciencia Badiou argumenta esto en oposición a Miller, que supone que en la ciencia el sujeto está entre forcluido y suturado. Va a dudar Miller y finalmente Lacan intentará zanjar la cuestión en la ciencia y la verdad, suponiendo que el sujeto, bueno, es muy interesante y elegante el razonamiento de Lacan,
está pretendidamente forcluido, me atrevo a decir, pero a causa de la falla de esa forclusión termina estando también simplemente suturado, como en cualquier ideología, con lo cual vemos que en Lacan se borra la frontera entre la ideología y la ciencia. Ambas tienen un sujeto, pero la ciencia pretende forcluirlo, pero no puede y entonces solo consigue suturarlo. Es puramente ideológica la supresión del sujeto que va a aparecer después en radiofonía. Resumiendo en términos muy cortos la forma en que percibo este debate. Entonces, sí, el sujeto de la ciencia es el de psicoanálisis, pero solo en la medida en la que se intenta suprimirlo, pero esa supresión queda en un ejercicio ideológico, con lo cual solo se le puede suturar y no se le puede forcluir por completo como en Badiou. Volviendo a la cuestión del colonialismo en relación con esto, es muy interesante. Ahora sí voy a improvisar por completo porque es una cuestión que no, que cada vez que he tratado de pensar me siento abrumado por la complicación implícita, tratando de volver a esa cuestión tan complicada. Primera pregunta que nos podríamos hacer: ¿existe un sujeto con tal estatuto con, de complicación en su relación con el saber que lo hace, que hace que se ponga tanto en el marxismo como en el psicoanálisis en el lugar de una verdad que solo aparece en las fallas del saber, como nos va a decir Lacan? ¿Existe una noción equivalente del sujeto, una noción puramente negativa, estrictamente formalizada en un plano lógico, como la hay en el psicoanálisis? ¿Existe en los pueblos originarios? Yo solo puedo hablar por las concepciones mesoamericanas de la subjetividad que he estudiado. Yo creo y estoy convencido de que sí existe. El sujeto aparece como, y voy a dar un ejemplo, el sujeto aparece como un blanco independiente de cualquier determinación, cuya indeterminación es lo que lo define y no tiene nada que ver con la libertad. Es una determinación en relación con todas las cualidades que podría tener en la estructura. Y además es una posición indispensable para pensar todo lo que se piensa en la cultura. Un ejemplo muy bueno lo tenemos en la historia de Juan Pérez Jolote de Posas, que es un antropólogo mexicano que dedicó un libro a la historia de un tzotzil de Chiapas. El tzotzil pasa por todos los cargos en la comunidad indígena, por todos, absolutamente todos, como cualquier otro indígena de su comunidad, y en cada uno de ellos se comporta de manera completamente diferente y tiene cualidades distintas. Y se considera que una vida rica es la capaz de pasar por todos esos cargos, es decir, interpretar todos esos papeles que están sobredeterminados en la comunidad. Entre esos papeles hay incluso papeles femeninos que lo hacen actuar como mujer. Esto es muy importante en la cultura tzotzil, no tanto como en la zapoteca de Tehuantepec, pero de manera bastante clara. Ahí se aceptan esas identidades transgénero, pero son momentáneas el tiempo que el sujeto ejerce un cargo, lo cual puede durar un año. Para tener una vida plena, podríamos decir, uno tiene que recorrer el mayor número de posiciones posibles que hay en la humanidad. Dije anteriormente todas, pero estaba parapodiando, como diría Lacan, pour tutte. En realidad, no todas, porque siempre, y esto es muy interesante, hay más posiciones estructurales en la comunidad de cargos y obligaciones que puede tener un sujeto que los años de vida de un sujeto en la edad promedio que se tiene en esa comunidad. Cuando hablo de cargos, por si no se entiende bien en Brasil, un cargo puede ser el de tesorero, otro cargo puede ser el ocuparse de cierto santo de la iglesia, otro cargo puede ser el limpiar cierto río que hay, otro puede ser el de consejero espiritual, otro más puede ser el de ayudante, del curandero, del médico, otro más. Son diferentes obligaciones en una lógica comunitaria que uno tiene como sujeto. Es decir, no hay una positivación de la identidad a través de un cargo que estaría indisociablemente ligado con lo que uno es, sino que una vida exitosa, diríamos, en un occidente capitalista, es una vida que atraviesa todos los cargos y que no se identifica con ninguno de ellos. Y es doloroso el momento de la desidentificación, es muy interesante. Y además,
el momento de la decepción, porque después de ejercer un cargo, el cargo decepciona siempre, como si cualquier identidad fuera decepcionante para el tipo de ejercicio de la existencia que se está considerando. Y cuando el sujeto llega al final, después de todo ese recorrido, algo que Calixta Guiteras Holmes, una antropóloga cubana, muestra mejor que Ricardo Posas, lo que tiene no es solo una sabiduría por haber conocido todos los cargos, que lo hace ser un anciano al que se le pide consejo, sino también un desencanto de todos los cargos y un reconocimiento de cómo ninguno de ellos se ajusta al sujeto. Y cuando se le pregunta qué es a ese sujeto después de todos esos cargos, pues no sabe responder, pues es lo que vivió nada más, simplemente es ese lugar que estuvo eh, que logró librarse de todas esas determinaciones. Sé que esto puede ser muy problemático y podría llevarnos a muchas discusiones muy interesantes desde una perspectiva lacaniana, pero creo que es un buen ejemplo de una intuición de un sujeto no sustantivado, no empírico, desde luego, no positivo, sino del que se tiene una idea completamente negativa, sustractiva, como diría Lacan. Bueno, eso es lo que podría decir. Espero que eso también vaya Ayuda. en la dirección de lo que habías planteado. Sí, y tampoco cartesiano, estrictamente, o de la ciencia, no tiene ese origen, claro. Sí, muy interesante. Estamos un poco avanzados en el horario. Había una pregunta de Alexandre y Julia tiene la mano levantada. Si David, no sé cómo preferís hacer, si hacemos una cada una o hacemos las dos juntas y ya haces las respuestas. Eh, Si ustedes tienen tiempo, preferiría una, Uy, porque si no me voy a perfecto, enredar todo en la cabeza. Cuando estoy perfecto. ya un poco cansado, se me empieza a mezclar todo. Dale. Entonces, Alexandre y después, pues Julia, ¿sí? O que eu ia perguntar tem a Claro. ver com isso do sujeito. Alexandre também ou vai mudar de assunto? É, mais ou menos, mais ou menos. Então, fale. Davi, parabéns pela apresentação. Na verdade, é um comentário e uma dúvida, na verdade. O primeiro comentário que eu queria ver a tua percepção, você já respondeu, de certa forma, essa pergunta, mas eu conheço pouco da teoria marxista, eu tenho pouco acesso a ela, eu já estudei alguns autores, Althusser, Zizek, mas Marx li pouco. Mas o que eu observo, pelo menos na comunidade psicanalítica, ao menos aquela que eu tive acesso, pode ser apenas um recorte tendencioso, mas eu observo muitos psicanalistas, né, não marxistas que viraram psicanalistas, mas psicanalistas que viraram marxistas, muitas vezes já partindo do lugar que a psicanálise estaria, digamos assim, isenta, já libertada das malhas da colonização, e que a psicanálise sempre seria essa certa forma de ferramenta que já estaria sempre permitindo e visando uma certa luta de classes, de certa forma. Queria saber a tua observação sobre isso, se você já encontrou algum tipo de narrativa ligado a isso. E também uma segunda pergunta, né, que você já meio que já respondeu, mas se a gente pode basicamente propor que uma análise freudiana vai levar, de certa forma, a, o final de uma análise seria levar alguém a ser colonizado, efetivamente. Se a gente poderia ousar dizer algo nesse sentido. É só isso. Obrigado. Gracias, Alexandre. En relación con la primera pregunta, es verdad que se considera con frecuencia en el psicoanálisis, coincido con usted, yo también lo he notado, la idea, en primer lugar, de que el psicoanálisis estaría más allá de la liberación tal como se concibe en el pensamiento anticolonial, decolonial y poscolonial, una liberación de la colonialidad, y por otro lado también más allá de la revolución tal como se concibe en el marxismo. En el primer caso, el Estatuto de la Libertad se volvería sumamente problemático para el psicoanálisis, y en el segundo caso el psicoanálisis optaría por la subversión en lugar de la revolución. Tanto a través de la subversión como de la problematización de la libertad, el psicoanálisis apreciaría los límites del psicoanálisis y el pensamiento decolonial, poscolonial y anticolonial,
y permitiría replantear las formas de revolución o de liberación que tienen de un modo más elevado, complejo y satisfactorio para la sensibilidad de nuestra época, que ya no creería en formas de liberación como las del pensamiento anticolonial y que subsistían en el pensamiento colonial o postcolonial y en el marxismo. Una idea de que el psicoanálisis habría superado, iría más lejos, tendría categorías más elaboradas, sutiles, que podrían aprender mejor el objeto, etc. Es muy problemática esta versión de la excepcionalidad del psicoanálisis que se ubica por fuera de todo lo que los demás proyectos de tratamiento del síntoma o de transformación de lo que sea y como sea que se le llame en la sociedad. Es muy problemático porque el psicoanálisis es indisociable de su época, algo que Lacan vio muy bien, es un síntoma de su época, también como el marxismo, tal como lo reconoce Lacan, y tiene puntos ciegos, yo pienso, y estoy convencido de ello, como en cualquier otro. Pero algo muy importante en relación con este estatuto del síntoma y los puntos ciegos, en el momento que Lacan está reconociendo el estatuto de síntoma del psicoanálisis, está reconociendo que el retorno de lo reprimido reproduce la represión también. Y eso es algo que a los psicoanalistas se les olvida con frecuencia. El psicoanálisis está reprimiendo también algo precisamente por su estatuto de síntoma. Hay un retorno de lo reprimido, pero en ese retorno de lo reprimido, lo que retorna aparece bajo una forma desfigurada. El psicoanálisis no está mostrando de una forma menos desfigurada. Yo estoy convencido de eso, lo que se muestra en otros sistemas de pensamiento. Si es que el psicoanálisis es un sistema de pensamiento, sabemos que no es eso, pero bueno, desde el exterior podemos provocarlo considerándolo así, un método, digamos, nada más, desde otros métodos. Yo estoy convencido, pero es mi punto de vista particular, que el psicoanálisis, precisamente porque no es una Weltanschauung, porque no es un proyecto político, porque no es un metalenguaje y no pretende serlo y plantea la inexistencia del metalenguaje, precisamente por eso necesita de un proyecto político, porque si no, él mismo tiende a convertirse en un proyecto político que en algún momento me atreví a llamar lacanista y que hemos visto que es bastante conservador. Cuando se convierte en una bandera de lucha, de crítica de la sociedad, el psicoanálisis, pues está extralimitándose y está haciendo algo que no le corresponde. Curiosamente, uno de los primeros que vio esto, de los primeros que vieron esto, fueron dos de los fundadores de la psicología crítica, Georges Pulitzer y Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, que también había tenido en ese momento su tiempo de adscripción al movimiento psicoanalítico. No sé si sepan, al igual que Luria formaba parte de la Sociedad Psicoanalítica de Moscú, justo antes de construir su teoría histórico-cultural. Vygotsky decía, cuando el psicoanálisis se extralimita, se convierte en ideología, y en una de las peores ideologías, además. Lo mismo que finalmente Pulitzer planteaba en su crítica al psicoanálisis metapsicológico, que va más allá de la casuística. Estaban pensando, evidentemente, en el psicoanálisis freudiano, que aparece como un proyecto también de sociedad y de emancipación de la sociedad. Yo no creo que haya un proyecto de emancipación, ni siquiera creo que haya un proyecto de emancipación en el psicoanálisis, de liberación. Pienso que es otra cosa que lo que hay, y es por eso que necesita de otro proyecto de emancipación. Ahí voy ya directamente a su pregunta. Y lo segundo, se me acaba de olvidar. ¿Puedes recordarme con una palabra que era? Lo comencé a apuntar, pero no terminé por empezar a responder. Sim. Disculpa. Se a gente poderia dizer que o final de uma análise freudiana seria produzir um colonizado. Muy interesante su pregunta. Mire, de entrada no sé responder. Si aceptamos toda la conceptualización lacaniana del final del análisis, el atravesamiento del fantasma y todo lo demás, con todas sus implicaciones, me costaría trabajo responder. Quizá me atrevería a decir algo con mucha inseguridad y temor a equivocarme. Siento que
el final del análisis puede ser, lo que no quiere decir que deba ser necesariamente, puede implicar una desimplicación de luchas emancipatorias como la anticapitalista y la anticolonial, porque se les asume sin aceptar todas sus consecuencias. ¿A partir de qué estoy diciendo esto? Que sé que es muy discutible y se me puede criticar. A partir de Adorno y de su famoso texto en las Mínima Moralia, donde dice que ha observado que las personas perfectamente analizadas, es la palabra que utiliza, y que para mí puede corresponder a cierto fin de análisis, no cualquier fin de análisis, a cierto fin de análisis en el psicoanálisis, son aquellas que han perdido cualquier arma para luchar contra lo que las oprime, porque las armas de las que disponemos son los ideales y lo que no se deja dominar por los ideales, las pulsiones y el deseo, dice Adorno. Quedémonos con el deseo. Las pulsiones plantean otros problemas y quedémonos al pensar en los ideales, con los significantes, si queremos lacanizar un poco lo que nos dice. Los sujetos se despegarían de sus significantes, de los que los representan para otros significantes, pues renunciarían al discurso del amo, que es aquel en el que un significante representa al sujeto para otro significante, dejarían de estar comprometidos con esos significantes hasta el punto de aceptar todas las consecuencias que tendría esa representación de lo que encarnan para que pueda representarlos para otros significantes. Estoy parafraseando a Miller y cierta concepción del fin del análisis, no a Lacan, desde luego. Pero también, pues, renunciarían a ese compromiso con el deseo por una operación como la que vemos en Lacan, que va del seminario 7 al seminario 8, del seminario 7 de la ética de Antígona, donde la ética del psicoanálisis es la de no ceder sobre el deseo, a la ética de Kufontaine, de la trilogía de Alain, donde la ética del psicoanálisis es ceder sobre su deseo para no ceder sobre su deseo. Cuando uno comprende que tiene que ceder sobre su deseo para no ceder sobre su deseo, y cuando uno se desimplica del significante que lo está representando para otro significante, uno perdería los dos recursos que tiene para resistir contra la opresión, que es el deseo que no cede y el significante al que no se ajusta uno, al que nunca se ajusta, podríamos decir, pero por el que uno está dispuesto a morir. En los términos adornianos, lo que Adorno nos dice es que el psicoanálisis cuestiona los ideales desde el punto de vista del deseo, porque los ideales no son más que idealizaciones finalmente de pulsiones bajas y deseos del sujeto, así como cuestiona también a los deseos porque ven ellos algo patológico, algo perverso, y es por eso que usa también la palabra pulsión, Freud, pero si nos dejan sin deseos y sin ideales, nos dice Adorno, nos dejan sin lo que tenemos para luchar contra el capitalismo, por ejemplo. ¿Y por qué se nos dejaría sin eso? Porque ya no lo tomamos tan en serio habiendo atravesado el fantasma, podríamos decir, o la fantasía o el espejo y demás. Creo que eso se puede refinar un poco para criticar ciertos tipos de fin de análisis, que no todos, quiero insistir en eso. Pienso que me gustan otras formas de concebir el fin de análisis, como las que piensa Lacan a partir de la figura barroca del santo, del que aprende a reír de lo mismo por lo que daría la vida. Y pienso que esa es la concepción del héroe de Lacan, que es muy diferente de la concepción apolítica que se tiene a veces de el producto del final de análisis en el psicoanálisis lacaniano contemporáneo. Espero que de algo sirva lo que estoy diciendo. Gracias, Alexa. Perdón por tardarme tanto en la respuesta, prometo ser más breve. Muy bien, muy bien. Obrigado. Podríamos decir a veces que esto que describí ya será el inicio de algunos análisis. Tiene que llegar al fin de análisis para estos efectos. Pero Y bueno. no creo personalmente, y bueno, creo que eso va a resonar también con la sensibilidad de Ápola, no creo que el análisis sea la única vía. Pienso que en el
el análisis no es la única vía para llegar a ese estatuto del santo que ríe en la bueno, habría mucho que decir al respecto, pero Sí, sé que el tiempo es eh, limitado. sí, queremos ya, y tampoco queremos abusar. Julia, entonces tu intervención. Davi, te escutei pela primeira vez em novembro, em Minas Gerais, e é uma alegria te escutar de novo. Acho que você acabou já respondendo um pouco do que eu iria perguntar, porque eu acho que a sua fala, até a penúltima resposta, foi um pouco marcando os desencontros entre o sujeito para a psicanálise e o sujeito no discurso capitalista e no discurso científico. E eu ia perguntar justamente se você percebia algum encontro do sujeito da psicanálise com as perspectivas de sujeito ameríndias. E você deu um exemplo disso do sujeito não cartesiano. Eu pensei nisso de que enquanto o discurso capitalista supõe ao outro ser um objeto, objetifica sempre o outro, culturas ameríndias subjetivam o outro. Então, supõe que o outro, não só o outro humano, mas o outro montanha, o outro rio, o outro árvore, é um sujeito com espírito e personalidade, enfim. Eu pensei que esse talvez pudesse ser um encontro. Você falou de outro. Então, agora eu poderia te perguntar de alguma referência, se você já escreveu isso em algum lugar, ou se onde é que eu posso achar mais disso. Do encontro de um sujeito para psicanálise e um sujeito em perspectivas possíveis ameríndias. Sí. Muchas gracias, Julia. Me da mucho gusto recibir esta pregunta al final para cerrar la charla de hoy, porque me permite mostrar otro aspecto y otra línea de mi reflexión y de mis investigaciones completamente diferente de la que presenté ahora ante ustedes. Yo atribuyo un potencial descolonizador al psicoanálisis por muchas razones, y la primera de ellas es por su contraste con la psicología. Epistemológicamente, la mirada psicológica objetivante es diametralmente opuesta a la escucha psicoanalítica que atiende al sujeto en la única modalidad de existencia que tiene, que es la palabra, una palabra a escucharse y que no puede ser objetivada cuando se escucha de verdad. Y ese es un punto de coincidencia muy importante entre el psicoanálisis y las concepciones mesoamericanas de la subjetividad, las indígenas, al menos mesoamericanas, que son las que conozco, donde los curanderos, los chamanes, pasan siempre a través de la palabra y de la escucha. Pero además tiene un potencial de colonial porque nos invita a escuchar a los indígenas y a los pueblos originarios en lugar de mantener las relaciones que hemos mantenido tradicionalmente con ellas, convirtiéndolos en los objetos de un saber ajeno a ellos, que es el que tiene la verdad sobre ellos y que es el único que puede decir lo que son, pero a costa siempre de objetivarlos, a costa de su misma subjetividad. En el psicoanálisis, al menos idealmente, no ocurre ni debería ocurrir esto. En segundo lugar, en relación con esto mismo, el sujeto es el que tiene un saber que no lo tiene quien lo escucha, algo que también es claro para los pueblos originarios en diferentes formas de tratamiento del malestar, es claro para el psicoanálisis y permite establecer relaciones horizontales y de respeto y de reconocimiento del sujeto con los pueblos originarios. Y así muchas otras cosas, las coincidencias entre el pensamiento psicoanalítico o el método psicoanalítico y las formas de tratamiento del malestar en las comunidades indígenas mesoamericanas son numerosas. El texto que escribí en español y que se tradujo al portugués sobre concepciones mesoamericanas de la subjetividad, más allá de la psicología indígena, explora muchas de estas coincidencias, está publicado en portugués. Hay más que esas cuando uno especifica más y se ocupa de culturas particulares. Lo que usted dice es muy importante, el reconocimiento del otro como sujeto, que es el que sabe y al que se escucha, pero una diferencia clara para el psicoanálisis, el otro al que se le reconoce un estatuto de sujeto, no como otro, desde luego, porque
desde el momento que se está reconociendo como otro, se le está reconociendo como otra cosa, pero es el otro humano, podríamos decir, con todas las dificultades que nos plantea definirlo como humano, mientras que para los pueblos originarios no, es el otro árbol, el otro animal y el otro incluso piedra. Pero hay que tener, esto puede ser considerado un simple animismo, pero es algo que está muy por encima del animismo y también del monoteísmo y también del politeísmo, por cierto, porque además de reconocer al otro como sujeto, se le reconoce como una suerte de Dios en el sentido levinasiano, que para reconocer al otro verdaderamente como sujeto hay que reconocerlo como Dios e inclinarnos ante él, todo lo que Manuel Levinas elaboró en su momento. Bueno, los pueblos originarios reconocen hacia todos los seres que existen, pero como todos los seres provienen de un único ser, eso que parecería como animismo, politeísmo, es una forma de monoteísmo, y como ese único ser se disuelve en la totalidad, como en Spinoza, donde da igual decir Dios o la naturaleza, pues entonces se disuelve en un panteísmo, que es una forma de ateísmo. Nos damos cuenta de que todas las categorías diferentes que tenemos para dar cuenta de la relación con la divinidad se confunden unas con otras, se disuelven y se pierden en un pensamiento indígena en el que se trata sobre todo de la relación con el otro sujeto. Esto se observa en muchas otras situaciones en el pensamiento indígena. La idea de lo transindividual está muy bien elaborada en algunos conceptos indígenas del tejido y de la concepción de la comunidad como tejido. La idea de la exterioridad del inconsciente, de que es la comunidad la que sabe, y por eso es que interpretamos juntos los sueños, por ejemplo. Es algo muy, muy interesante que ya había sido previsto por Tristan Tzara en Occidente, cuando decía que el único problema de la interpretación freudiana de los sueños es que la hiciera un sujeto y no la comunidad. Y así podríamos encontrar muchas otras coincidencias entre un pensamiento y el otro. El psicoanálisis pienso que es una herramienta útil para escuchar a los pueblos originarios, para saber escucharlos. Aprendemos a escuchar en el psicoanálisis, es verdad, y también tiene muchas coincidencias interesantes con su forma de pensamiento. Y el psicoanálisis tiene, por lo tanto, potencial anticolonial. Después de todo, yo como veo el psicoanálisis es como un retorno crítico de la modernidad hacia sí misma en un momento de crisis. Y esa crisis y ese retorno crítico hacia la modernidad europea occidental, tal como se despliega en el psicoanálisis, puede ser utilizado contra esa modernidad, que es también la modernidad colonial. Espero que tenga sentido lo que dije. Bueno, bueno, entonces estamos llegando al final, David. Un gustazo. Nuevamente, muchas gracias. Teníamos ganas de escucharte, de hablar contigo. Sé que fue muy aprovechado por todos. Así que, bueno, nuevamente agradecer y estamos en contacto para seguir el diálogo y conversando. Bien, Martín, muchas gracias a ti por todo, por la invitación. Gracias a todos por sus preguntas tan interesantes, todas ellas, y tan atinadas. Fue un gusto también compartir este espacio con ustedes.